A ver, ¿y ahí se escucha bien? ¿Ahí sí me estás escuchando? Sí, sí, profesor, ahí sí se escucha. Sí, profesor. Perfecto. Ya. Entonces, quedamos así. Ya, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, empezamos. Yo soy el profesor Eda Santiani, soy profesor de aritmética. Y en la semana 1 de aritmética, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia lógica proposicional. Entonces yo voy compartiendo pantalla, les voy mostrando la teoría, ¿no? Explico la teoría y luego desarrollamos los ejercicios. En el momento que haya alguna duda, alguna consulta, no, lo más fácil para mí es si activan su audio. No sé si, quiero saber si estoy escuchando bien ahí. No sé si alguien puede activar su audio para hacerlo como una prueba, a ver si los escucho. Si yo los escucho, Sí, ¿sí? profe, sí lo escuchamos. Hola, hola. Perfecto. Sí, sí, sí te escuché, sí te escuché. Muy bien. Entonces, ya. Empezamos, ¿sí? Ujú. Ya. Mm. Comparto pantalla entonces. A ver. ¿Dónde está mi separata? A ver, creo que lo había cerrado. Un momentito. No sé, ni me había dado cuenta. Acá está. Muy bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Dice aritmética, semana 1, lógica proposicional es nuestro tema. ¿Qué estudiamos en lógica proposicional? Estudiamos las proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Nos dice, es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. ¿No? Por ejemplo, nosotros decimos Juan es ingeniero. Entonces, alguno me puede decir, profesor, pero yo conozco un Juan que no es ingeniero y conozco otro Juan que sí es ingeniero. Entonces es ambiguo. No, porque cuando nosotros decimos Juan es ingeniero, nos estaríamos refiriendo a un Juan en específico. Y solamente habría dos posibilidades. O si es ingeniero, por lo tanto es verdadero, o no lo es, por lo tanto es falso. No puede ser ambos. Tiene que ser uno de los dos. Por lo general, los enunciados aseverativos, entonces siempre serán proposiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿y qué cosa viene a ser? eh, o algunas, por ejemplo, mandatos, deseos, interrogaciones, exclamaciones, esos no son proposiciones. Si yo digo, ¿cómo te llamas? Ese no es una proposición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cosa es una proposición simple? Una proposición simple viene a ser, ¿no? La que tiene solo una idea, ¿sí? Y se simboliza por las letras P, Q, R, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos 2 más 5 es mayor a 3, ahí hay una sola idea. Esa es una proposición simple. Si yo digo Juan es ingeniero, hay una sola idea. Ese también es una proposición simple. ¿De acuerdo? Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, un momentito acá. Si yo digo
¿Cómo te llamas? Eso ya no es una proposición simple, ¿no? ¿Por qué? Porque es una interrogación. Entonces, interrogaciones, deseos, mandatos no son proposiciones simples. Muy bien. ¿Qué cosa será una proposición compuesta? Es la que está formada por dos o más simples o una simple que presenta negación. Por ejemplo, si yo digo 1 más 1 es 2 y 4 menos 1 es 3, acá hay dos simples, ¿no? La primera simple, 1 más 1 es 2, la segunda simple, 4 menos 1 es 3. Son dos simples, entonces todo eso en conjunto es una proposición compuesta. Si yo tengo Juan es ingeniero o abogado, hay dos simples. Una sería Juan es ingeniero, la otra sería Juan es abogado, ¿no? Hay dos simples, por lo tanto, eso es una proposición compuesta. No es cierto que Luis es economista. También, si yo tengo una simple y la simple presenta negación, ya sería compuesta. Esto es una simple. Luis es economista, es una simple. Con la negación es compuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es un conectivo lógico? Un conectivo lógico son aquellas palabras que nos sirven para enlazar proposiciones simples o para negarlas, convirtiéndolas así en una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Ahí hay una pregunta. Ahorita leo la pregunta. Un momentito. Eh, sí, no, ya, un momentito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta palabrita ahí nos sirvió para enlazar dos simples y convertirlas en una compuesta. Ese es un conectivo. El o también. El o me sirvió para enlazar las dos simples y convertirlas en una compuesta. Ese es un conectivo. El no es cierto que me sirve para negar una simple y convertirla en compuesta. Ese también es conectivo. Ahí tenemos el conectivo y también tenemos el conectivo no es, perdón, no es cierto que se me pasó. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, luego un instante, de repente quieren tomar captura. Y había una pregunta en el chat. Ahorita paso a leer el chat. Si hay preguntas, tal vez lo más práctico, como le dije, sería activar el audio. ¿Ah? Muy bien. A ver. Dejo un momentito de compartir para leer el chat. Decía, Juan y Pepe son hermanos. También sería simple. Ajá. Lo que pasa, esa es una pregunta así punzante, ¿no? Cuando tenemos una relación, si nos referimos a hermanos, ¿no? A la relación entre dos familiares, por ejemplo, si yo digo Juan y María son esposos, yo no puedo separar. Así como acá, cuando dice Juan y Pepe son hermanos, yo no podría decir Juan es hermano. Me estaría refiriendo tal vez a los testigos de Jehová, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? Eso sería Juan es hermano de Pepe, que es lo mismo decir Pepe es hermano de Juan. ¿Lo podemos separar? No lo podemos separar. ¿De acuerdo? Entonces es una simple, o sea, no todas las palabras o no todos los enunciados que lleven el i, por ejemplo, van a ser proposiciones compuestas. En este caso, lo que mencionó Daniel es una proposición simple. No lo puedo separar en dos compuestas. Lo mismo si yo le digo, ¿no? Por ejemplo, Pedro y María están casados. Eso sería compuesta, porque yo la puedo separar. Pedro está casado, María está casada. Pero si yo digo Pedro y María son esposos, no lo puedo separar. Yo no puedo decir Pedro es esposo, no estaría completo. Pedro es esposo de María, o María es esposa de Pedro. No lo puedo separar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? A ver, no sé si hay alguna pregunta más. Ya, sigamos. No hay más preguntas. Estamos bien con el audio, ¿no? El audio. eh, Sí, profe. ya, perfecto, sigamos. Perfecto. Puedo compartir entonces. Entonces ya sabemos que es el conectivo lógico, lo principal es el i, el o, la negación. Entonces, por ejemplo, la negación, su símbolo, ahí está su símbolo, se lee no p, cambia el valor de verdad. Si una proposición es verdadera, la negación es falsa. Si es falsa, la negación es verdadera. Otras palabras, no es cierto que, no es el caso que, por ejemplo. ¿Sí? Y muy bien. Otra, por ejemplo, la disyunción débil. Eh, Se simboliza con una especie de V, ahí está, y se lee P o Q. Puede ser solamente P, puede ser solamente Q, pero también podrían ser los dos. Si sucede P, no descarta Q. Si sucede Q, no descarta P. Por ejemplo, yo digo,
Luis o María fueron a la fiesta. Puede ser que haya ido solo Luis, puede ser que haya ido solo María, o pueden haber ido los dos. Puede ser también. Esa es la disyunción débil. Uno no descarta al otro. Pero si fuera disyunción fuerte, cuyo símbolo es de triangulito, se lee o P o Q. O sea, se lee o sucede solamente P o sucede solamente Q. No puede suceder ambos a la vez. Entonces, si yo digo, o Luis o María fueron a la fiesta, significa que solo uno de ellos fue. ¿De acuerdo? Si fue Luis, ya no fue María. Si fue María, ya no fue Luis. Esa es la diferencia con la inyunción débil. En la inyunción débil pueden ser ambos. En la inyunción fuerte es excluyente. Si sucede uno, el otro ya está descartado. Otro viene a ser la conjunción. La conjunción es el I. Se lee P y Q. Ahí tienen que suceder los dos a la vez. Sucede P y sucede Q. Si yo digo Luis y María fueron a la fiesta, significa que Luis fue y María también fue. Los dos. Los dos fueron. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otras palabritas, sin embargo, aunque, pero también, eso lo vamos a ir explicando. Conforme vamos a ver varios problemas, ahí vamos a ir explicando un poco otras palabritas que también representan conjunción. La condicional, su símbolo es una flechita, se lee si sucede P, entonces sucede Q. ¿De acuerdo? Ese P es el primero, esa es la condición, ese se llama antecedente. Y al segundo se le llama consecuente. Antecedente, consecuente. En consecuencia, por lo tanto, se deduce, ¿no? Hay otras maneras de simbolizar la condicional. La bicondicional es una doble condicional, por eso el prefijo bi. No, si decimos bicampeón, dos veces campeón. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la flechita apunta en ambos lados, podemos decir, si sucede P, entonces sucede Q, y si sucede Q, entonces sucede P. Y se lee en una sola, P sí y solo sí Q. ¿De acuerdo? Ahora, otras palabritas para la condicional. Hay otro tipo de condicional que viene a ser la llamada condicional inversa, porque lo que viene después del conectivo es el antecedente y lo que está antes del conectivo es el consecuente. ¿Cuáles son esas palabritas? Dado que, puesto que, ya que, etc. Eso vienen a ser, ¿no? Eso viene a ser condicionales inversas. O sea, por ejemplo, a ver, mira, acá voy a poner un ejemplo en la mano al lado derecho, inferior derecho. Si yo tengo, por ejemplo, P dado que Q, P dado que Q. El dado que es una condicional, ya lo hemos dicho, pero es una condicional inversa. O sea, lo que va después del dado que, en este caso Q, es el antecedente y lo que estaba antes es el consecuente. Por eso se le llama condicional inversa. En cambio, el sí, el entonces, en consecuencia, por lo tanto, se deduce, todos ellos se llama condicional directa. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. Profesor, disculpe. Dime. Bueno, es que entonces ahí cuando te dice P dado que es igual a decir si es Q, entonces es P, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí. o sea, si se dice, por ejemplo, ¿por qué así? O También, sea, también, ya. también, el por qué también es condicional inversa. Dado que, por qué, ya que, puesto que, son condicionales inversas. No, ok, profesor, entiendo. Muy bien, Muchas gracias. perfecto. Cualquier cosa, lo más fácil que estar yendo al chat, porque cuando tengo que leer el chat tengo que dejar de compartir pantalla, es que activan su audio y me dicen. No sé si hay otra pregunta ahí. Listo, continúo, continúo. La tabla, ese es importantísimo, ¿sí? Vamos a ver la tablita. A ver, primero, cuando tenemos dos proposiciones, hay cuatro filas. En la primera, ambos son verdaderos. En la segunda, verdadero o falso, falso verdadero y falso falso. Estas son todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, P va de dos en dos verdaderos, dos falsos, y Q va de uno en uno, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso.
Si hubieran 3 proposiciones, en el ejercicio 10 hay 3 proposiciones, entonces P, Q y R, por ejemplo, entonces el primero, 4 verdaderos, de 4 en 4. El segundo, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, de 2 en 2. Y el último, de 1 en 1, verdadero, falso, y así. Si hubieran 4 proposiciones, el primero, habrían 16 filas. El primero iría de 8 en 8. 8 verdaderos, 8 falsos. El segundo de 4 en 4, el tercero de 2 en 2 y el último de 1 en 1. ¿Sí? Y ahí salen todas las combinaciones. Bueno, empezamos acá. Por ejemplo, la primera es la negación. La negación le cambia valor de verdad. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, que P es verdadero, verdadero, falso, falso, la negación, lo contrario, falso, falso, verdadero, verdadero. El segundo viene a ser el O. El O no dice, ¿no? Puede ser solamente P, puede ser solamente Q, pero también podría ser ambos. Entonces, verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. O sea, la única posibilidad que sea falso es cuando los dos son falsos. Es la única posibilidad. O sea, la regla sería, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Esa es la regla. ¿Sí? La inyunción fuerte nos decía, ojo, no pueden ser ambos verdaderos. O sea, el primer caso no. El primer caso es falso. Por ejemplo, yo digo, Luis nació en Lima o Arequipa, o nació en Lima o nació en Arequipa. No puede ser ambos verdaderos, no puede haber nacido en ambos lados. ¿De acuerdo? Todo lo demás sí es lo mismo que la otra. O sea, en lo demás sí tendríamos verdadero, verdadero, falso. Entonces quedaría así. ¿Y cómo podemos decir esto? Cuando son iguales, mira, son iguales, y acá también son iguales, cuando son iguales es falso. Y cuando son diferentes es verdadero. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, el I. El I nos decía que la única manera que sea verdadero es que los dos sean verdaderos. O sea, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Por ejemplo, el segundo es falso porque uno es falso, el tercero es falso porque el primero es falso, y el último es falso porque los dos son falsos. Ahí está. Solamente hay un verdadero que es verdadero con verdadero. La condicional, solamente hay un caso que la condicional es falsa. ¿Cuándo es? Cuando el antecedente es verdadero y consecuente es falso. Única posibilidad. Ese viene a ser falso. Todo lo demás son verdaderos. Y finalmente, la bicondicional nos dice que cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Entonces, son iguales el primero y el último. Esos son verdaderos. Y lo de medio, donde son diferentes, es falso. Es lo contrario a quién. Es lo contrario a la disyunción fuerte. En la disyunción fuerte, cuando eran iguales, es falso. En la bicondicional, cuando son iguales, es verdadero. En la disyunción fuerte, cuando son diferentes, es verdadero. En la bicondicional, cuando son diferentes, es falso. O sea, ellos siempre van a ser diferentes, siempre van a ser contrarios. Muy bien, entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Rapidito nomás acá. Ejemplos. Primer ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, P y negación de P. ¿Sí? P y negación de P. Entonces, yo no sé el valor de verdad de P. Yo no sé qué cosa será P. Pero sí sé que si P es verdadero, su negación es falso. Y si P es falso, su negación es verdadero. Eso sí lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Entonces, como uno de los dos es falso, en un I, si uno es falso, todo es falso. O sea, esto nos haría falso. De todas maneras. ¿Y qué pasaría si yo tuviera Q o negación de Q? En el O nos decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Q es diferente de no Q. Uno de los dos es verdadero. Yo no sé cuál, pero sí sé que uno de los dos es verdadero. Entonces todo es verdadero. O de repente, por ejemplo, en una disyunción fuerte. Por ejemplo, nosotros tenemos R, disyunción fuerte, negación de R. ¿Qué nos decía esto? La disyunción fuerte nos decía que si son diferentes, por ejemplo, es verdadero. Acá es verdadero. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero si son iguales, es falso. En una bicondicional yo tengo P, bicondicional no P, por ejemplo. P, bicondicional no P. Ah, eso nos va a dar falso. Pues son diferentes. La bicondicional cuando son diferentes nos da falso. Por ejemplo, si yo tuviera P, entonces P. Mira, son iguales en la condicional. A ver, P, entonces P. Son iguales ya. ¿Qué me da verdadero con verdadero? Verdadero. ¿Qué me da falso con falso? También me da verdadero. Entonces, si en la condicional son iguales, también me da verdadero. ¿Sí? Es un ejemplo. Estamos dando ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos más. A ver.
Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos, este también es clásico, eso sí se utiliza bastante, ¿ah? Falso entonces P. O sea, ¿qué sucede en una condicional cuando el antecedente es falso? Antecedente falso. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Si el antecedente es falso, acá está. No me interesa si el consecuente es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque igual todo me da verdadero. Antecedente falso, todo es verdadero. ¿Sí? Entonces, de repente, en un problema le dan una condicional donde el antecedente es falso y el consecuente es una operación recontra difícil. Y el que no está atento se pone a trabajar en esa operación. El que está atento dice, no, un momentito, no tengo que hacer el consecuente. Si el antecedente es falso, ya todo es verdadero. Uno más acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos Q, entonces verdadero. A ver, Q, entonces verdadero. Entonces, si el consecuente es verdadero, acá está, consecuente verdadero, no me interesa si el antecedente es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque el resultado siempre es verdadero. ¿De acuerdo? Consecuente verdadero, todo verdadero. ¿Sí? Entonces ahí le ponemos a eso también viene a ser verdadero. ¿Sí? Y el último, a ver, y ahora sí el último para pasar a otra cosa. A ver si me han captado la idea, el último por acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos P bicondicional Q, así, disyunción fuerte, P disyunción fuerte Q? ¿Eso qué nos haría? A ver, eso para usted, ¿verdadero o falso? Chicos, ¿qué pasó? ¿O se le fue el audio a todos? Es verdadero. Es verdadero, claro, es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ellos siempre son diferentes, lo acabamos de decir. La bicondicional siempre es diferente a la disyunción fuerte. Y si son diferentes, entonces en una disyunción fuerte, cuando son diferentes, es verdadero. Y así podemos ir dando un montón más de ejemplos. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Por si acaso, a ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento para ver el chat. De repente ahí están las preguntas. Ujú. Chat, a ver, ¿qué dice en el chat? Ya, no hay consultas ahí. Sí, activa nomás suave, con confianza, ¿no? Algunos dirán, no, qué roche, profe. Preguntar adelante, todo eso. No, con confianza. A ver, sigamos. Ya tenemos entonces lo que son las tablas, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar, por ejemplo, esta operación. Observamos que hay 4 conectivos. El entonces, la bicondicional, la negación y la disyunción débil. Pero están, no, están con paréntesis. Y afuera hay una operación solita, que es la bicondicional. Entonces, está claro que primero se trabajan los paréntesis y al último, la operación que está solita, que es la bicondicional. A ver, condicional. P entonces Q, lo acabamos de ver. Es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Eso ya lo acabamos de ver. No P, el no P es lo contrario a P. Como P es verdadero, verdadero, falso, falso, el no P viene a ser falso, falso, verdadero, verdadero. El otro es Q. Como Q es verdadero, falso, lo copio igualito. Ahí está. Y ahora vamos a trabajar la disyunción débil. ¿Qué nos dice la disyunción débil? Acá. Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. El primero es verdadero, el tercero es verdadero y el cuarto también es verdadero. El único que no es verdadero es el segundo. Ahí está. Muy bien. Y ahora trabajamos este resultado con este resultado mediante la bicondicional. La bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero, cuando son diferentes es falso. Pero nos damos cuenta que todos son iguales. Como todos son iguales, todo nos da verdadero. Y a esta última operación, en este caso de la bicondicional, se le llama matriz principal. Y nosotros clasificamos a las proposiciones compuestas a partir de los valores de su matriz principal. Claro, cuando todos son verdaderos, como en este caso,
se le llama tautología. Si todos hubieran sido falsos, se le llama contradicción. Y si hay verdaderos y falsos, se le llama contingencia. ¿De acuerdo? A ver, lo dejo un momento ahí. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Continuemos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué son las proposiciones equivalentes? Son aquellas que tienen la misma matriz principal y se les simboliza así. 3 rayitas. Si solamente fueran 2, es el igual. Con 3 se lee equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo así la misma matriz principal? Por ejemplo, yo tengo estas 2 proposiciones. En la primera, P entonces Q. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. La condicional, ya sabemos que solamente verdadero con falso me da falso. Todo lo demás es verdadero. Ahí está, ya tenemos el primero. En el segundo, no P es falso, falso, verdadero, verdadero. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. La única posibilidad que un O me dé falso es cuando los dos son falsos. Entonces, esto sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces, ambos resultados son igualitos, ¿no? Ahí está. Son igualitos, ¿sí? Y entonces, como son igualitos, decimos que estas dos proposiciones son equivalentes. Y a la equivalencia de dos proposiciones se le llama ley lógica. A esta en particular se le llama ley de la condicional. ¿Cómo es la ley de la condicional? P entonces Q es equivalente a no P o Q. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver si se ha captado. Si nosotros, digamos que quisiéramos saber, quiero saber si me da lo mismo P entonces Q que Q entonces P. Quiero saber si es lo mismo. Del primero ya conozco su tabla. Lo que tendría que hacer es calcular la tabla del segundo. El primero ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular, Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y P es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces el primero es verdadero con verdadero, ese es verdadero. El segundo es falso con verdadero, ese es verdadero. El tercero es verdadero con falso, ese es falso. Y el cuarto es falso con falso, ese es verdadero. Y no me da lo mismo. P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y acá es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Son diferentes. Entonces, ¿son equivalentes? No, no son equivalentes. Es decir, P entonces Q, ponemos ahí, es, no es equivalente a Q entonces P. O sea, no le puedo cambiar el orden porque no significa lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando se puede cambiar el orden se llama propiedad conmutativa. La suma es conmutativa, la resta no es conmutativa. O sea, no todas las operaciones son conmutativas. En este caso, la condicional, ya tenemos claro, no es conmutativa. ¿Sí? A ver, siempre un instante para las preguntas. Profesor, disculpe, se podía cambiar si se pone ahí negativo, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. sería negativo Q, eh, la flechita negativo P, ¿no? O así, Sí, ¿no? sí. Acá, eso sí se cumple. Y esa es una ley lógica. Ese se llama ley del contrarrecíproco. O sea, tú le cambias de lugar, ¿no? Pero negando ambos. Ese se llama, o sea, cuando sí son iguales sus matrices principales, es una ley lógica. Ese se llama ley del contrarrecíproco. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que significa lo mismo. Por ejemplo, si estudié, entonces aprobé. ¿A qué es equivalente? Si no aprobé, entonces no estudié. Le cambias de orden, pero negando los dos. Ok, profesor, me entiendo. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Todas las consultas, ¿ah? Me dicen, por favor. Profesor, siempre, Dime. se pone, o sea, si P y Q siempre se pone verdadero, 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 falso, falso, verdadero. En ese orden. Sí, Siempre en se pone ese en orden. ese orden, En obligatoriamente. ese orden. Ajá. Solo se cambia cuando se niega, ¿verdad?
Claro, ahí cambia, le pones totalmente lo contrario. En todo. O sea, cuando es verdadero, falso. Cuando es falso, es verdadero. Ok, gracias, profesor. Vamos a ver las principales leyes lógicas. ¿Sí? A ver, principales. La primera, ley involutiva. Esa es negación de la negación de P, es equivalente a P. Doble negación se cancela. Es como en los números reales, menos 3 es igual a 3. En texto sería, no es cierto, ojo, mira, no es cierto que Juan no es ingeniero. Eso es equivalente a decir Juan es ingeniero. Doble negación se cancela. Segunda, la conmutativa. ¿Qué significa propiedad conmutativa? Que pueden cambiar de orden. La suma es conmutativa, la multiplicación es conmutativa, ¿no? La que no es conmutativa, por ejemplo, la resta no es conmutativa. A menos B no es lo mismo que B menos A. Lo mismo que la división. En lógica, la conjunción es conmutativa. P y Q es lo mismo que Q y P. La disyunción débil también es conmutativa. P o Q es lo mismo que Q. Podemos cambiar el orden y es lo mismo. La que hemos visto que no es conmutativa es la condicional. ¿De acuerdo? Sigamos. La propiedad asociativa. A ver, en los números reales ustedes también han oído hablar de la propiedad asociativa. Nos decía así. Por ejemplo, A más B más C es igual a A más B más C. ¿Cuándo aplicas propiedad asociativa? Cuando tienes la misma operación. En ese caso, la suma. ¿No? Ahí está, la suma. ¿Sí? ¿Qué significa propiedad asociativa? Que puedes asociar, o sea, puedes agrupar en cualquier orden y el resultado es el mismo. En el lado izquierdo estoy asociando el primero con el segundo, dejé libre al tercero, y en el lado derecho dejo libre al primero, asocio el segundo con el tercero, y es lo mismo. Por eso que aquí también, acá tenemos, por ejemplo, el I, propiedad asociativa, cumple. El O también. Para poder aplicar propiedad asociativa tiene que ser la misma operación. La misma operación I, la misma operación O. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, y una más, la propiedad distributiva. Ahí me prestan mucha atención. Esto lo vamos a usar también bastante hoy día. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos en los números reales A por B más C, esto lo sabemos, ¿no? A por B más A por C, ¿no? Primero los productos y luego la suma. ¿Qué estamos haciendo? Estamos A con B y A con C. Pero acá se cumple algo curioso. El más estaba adentro y ahora el más está afuera. Y el producto que estaba afuera, ahora el producto está adentro. Entonces, si nosotros hacemos la analogía, ni siquiera tienen que mirar su material. Acá nomás, si tú tienes, por ejemplo, P, I, Q o R, por ejemplo, abres dos paréntesis, mira, abres dos paréntesis y vas a distribuir a P con Q y a P con R. Lo mismo. A ver, alguien me ayuda. ¿Cuál es la operación que va a estar afuera? ¿El I o el O? El I. El I dice, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿no? Haciendo una No, analogía, profesor, sería el O. el O, claro. El que está dentro va afuera y el que está afuera va adentro. ¿Quién está afuera? El I. Ah, el I va adentro. Entonces sería P y Q y el otro sería P y R. Esa es la propiedad distributiva. Ahí está. Es facilísimo. Ahora, profe, es otra propiedad, es la misma. O sea, hasta acá todas las propiedades son la misma de los números reales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando el lenguaje. Solamente estamos cambiando el lenguaje. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diría? La propiedad que va afuera, el O estaba adentro, el O ahora va afuera. Y al revés también, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tengo P, O, Q y R, entonces es lo mismo. Abro dos paréntesis, el I está adentro, ahora el I va afuera. Primer paréntesis, P o Q. Segundo paréntesis, P o R. Ahí está. Se llama propiedad distributiva. Muy bien, yo quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta. No hay preguntas. Ya, continúo. Morgan, dos más, ¿ya? Dos más. Morgan nos sirve para negar un I y para negar un O. Por ejemplo, si yo tengo negación de un I, me dice, niegas cada uno y el I lo cambias por un O. Y si fuera un O,
lo cambias por un I. Esa es la ley de Morgan. Niegas el I, niegas cada uno el I por el O, y si fuera un O, lo cambias por el I. Facilísimo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo acá, por ejemplo, imagínate que nosotros queremos la negación de la condicional. La condicional era P entonces Q, ¿no? De repente, ya lo hemos visto hace un instante, pero podemos ponerla acá también. ¿Cómo era P entonces Q? Era el primero se niega o el segundo se copia igualito. Acá estaba la negación. Esta era ley de la ley de la condicional. Ahí estaba. Muy bien, entonces lo que está dentro del paréntesis, primero lo voy a operar antes de negarlo. ¿Cómo sería? Aplicando ley de la condicional. P entonces Q es equivalente a no P o Q. El primero se niega, el segundo se copia igualito. Y ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de Morgan. Morgan nos dice, niegas cada uno, pero cambia ese O por un I. La negación de la negación de P sería P, en vez de O, un I, y el otro sería la negación de Q. Ahí está. Esta es otra ley lógica. Esta se llama ley de la negación de la condicional. Su nombre bien original, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido poner ese nombre? Bueno, cuando la condicional es verdadera, si sucede P, entonces sucede Q. Eso cuando es verdadera. Cuando es falsa, a pesar que ha sucedido P, no ha sucedido Q. Por eso que nos queda P y no Q. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna? Nos queda una propiedad y ahí ya lo dejamos. Parece que todavía se está entendiendo. Entonces, última. Se llama ley de absorción. La ley de absorción nos dice que si se repite la proposición igualita, mira, se repite igualita, por ejemplo acá, tengo PI, PO, Q. Se repite igualito con operaciones contrarias, nos queda aquello que se está repitiendo. Puede ser así también, PO, P y Q. También nos quedaría P. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos haría negación de R y negación de R o P? A ver, ¿qué nos daría aquí? Negación de R. Muy bien. Claro, pues se repite igualito. Y ten en cuenta que el I y el O son conmutativos. Puede venir al revés también. Puede venir así, mira. Q, O, negación de R y Q. ¿Qué nos haría esto? Q. Q, pues es el que se repite. Igualito. Pero hay otra versión de la ley de absorción, que es cuando se repite cambiando su valor de verdad. Acá está, mira, si se repite cambiando, acá era P y acá era no P, ¿no? O acá era P y acá también no P. O sea, se repite cambiando el valor de verdad. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Escribimos así. El de afuera, la operación de afuera. El de afuera es P, la operación de afuera es O. Y le agrego la otra proposición. Ahí está. Lo mismo acá, ¿no? El de afuera, la operación de afuera, y le agrego la otra proposición. Acá está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si se ha entendido, tengo así, negación de Q y por acá tengo Q o R. A ver, ¿cómo sería? Negación de Q y R. Muy bien. El de afuera, la operación de afuera, mira, el de afuera, la operación de afuera, ahí está, y le agrego la otra es R. Ya está, se acabó. Entonces, como han entendido, ahora me van a responder estas dos. A ver, ¿qué nos da eso? El ejemplo dice negación de S o T y negación de S. ¿Qué nos da? Negación de ese. Negación de S. Perfecto. Nada más. Último, ahí. ¿Qué nos da?
Negación de R o T. Perfecto. Porque se repite cambiando su valor de verdad. Entonces es el de afuera, la operación de afuera, y le agrego la otra proposición. Ahí está. Muy bien. Lo dejo ahí. Estas son las principales. Hay otras, pero estas son las principales. Hay que agregarle, no se olviden, la que vimos en el PPT anterior, que era la ley de la condicional. Esa también es importantísima. P entonces Q era no P o Q. ¿Sí? Con esto ya están todas las que vamos a trabajar hoy día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a ver el chat. A ver, vamos a ver el chat. Chicos, ¿está claro entonces? Todo bien, perfecto. Ya, no hay consulta. Sigamos, sigamos. Solamente quería cerciorarme que no esté dejando alguna duda en el limbo. Vamos a ver un caso. Jerarquía de los conectivos. Dice, cuando un enunciado no tiene signos de puntuación, o sea, no hay coma, punto y coma, punto, no hay nada de eso, entonces se debe emplear la jerarquía de los conectivos lógicos, los cuales se agrupan de acuerdo al orden de menor a mayor. ¿Cuál es el que tiene menos jerarquía? La negación. Luego, la conjunción. Luego, disyunción débil, condicional, disyunción fuerte y bicondicional. En ese orden. Por ejemplo, me dice así, si Luisa se va de paseo, entonces Carla se queda en casa. Ahí hay una condicional. Y Sandra no lava la ropa y es una conjunción, no lava, esa es negación, la ropa o Raúl, esa es disyunción débil, Raúl va al cine, sí, solo sí, bicondicional, Sandra lava la ropa. Entonces, simbolizando quedaría así. Luis se va de paseo, entonces, mira, tal y cual, ¿no? Acá teníamos nosotros el entonces, acá está el entonces. Carla se queda en casa y, acá está el y, Sandra no lava, ahí está la negación, o, ahí está el o, sí, solo sí, ahí está el sí, solo sí. Muy bien, ahí está sin jerarquía. Ahora vamos a ponerle nosotros el agrupamiento. ¿Cuál es el que tiene menos jerarquía de todos? Es la negación. Entonces, este sería un solo bloque. Ahí está. Negación solamente abarca a negación de ese. Ya está. Pero yo les pregunto acá. Yo les pregunto lo siguiente. Por ejemplo, un caso sería agrupando así. La parte del medio. Solamente me interesa la parte del medio. Este sería un caso. Y el otro caso sería, también podría ser así, ¿no? Agrupando ellos dos. Entonces sería, no, un corchete no, lo voy a poner para. Ya sabemos que la negación de ese, a ver, negación de ese, ahí está, con Q, así, este sería un caso, o este sería el otro caso. ¿Cuál de ellos sería? ¿Paréntesis celeste o paréntesis rojo? Escoja su color. ¿Celeste? Celeste, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? ¿Cuál tiene menos jerarquía, el I o el O? El I. El I. Entonces, el I va primero. Entonces sería así como ha dicho su compañero. Y el O viene después, así sería. Ahora sí. Y luego la condicional. Ah, ya, la condicional otro, así. Y al último, la bicondicional. Ahí estaría. ¿Sí? Ese sería jerarquía. Primero la negación, luego la conjunción, luego el O, que es la disyunción, luego la condicional y finalmente la bicondicional.
incondicional. Ahí, eso, el lado derecho es lo que nos quedaría ya agrupado correctamente. Por favor, si hay consultas aquí, ya, esto es toda la teoría. Ahora sí, pasamos a desarrollar los ejercicios. Profesor, disculpe, ¿y va a ser así siempre o...? Ese es, no siempre, ese es cuando no hay, ahí no dice, cuando no tiene signos de puntuación. Es que ahí, pero sí tendría ahí, ¿no? Es que ahí dice entonces, y por eso ahí, o sea, dice si Luisa va a Donde ser... dice ejemplo, donde, acá en el texto, Sí, ¿a qué te refieres? sí, aunque con signos de puntuación se refiere a puntos, comas y eso, ¿no? Claro, esos son los signos de puntuación, no los Ah, conexos. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cuál tiene más jerarquía? ¿La coma, punto y coma o punto? ¿Quién tiene más jerarquía? El punto. El conectivo que esté más cerca o el conectivo que esté junto al signo de más jerarquía es el conectivo que tiene más jerarquía. ¿Sí? En un instante vamos a ver eso de la jerarquía. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de eso. En los ejercicios está eso. En algunos no aparece la coma, punto y coma, y en otros sí. Entonces, para nosotros identificar dónde ponemos el paréntesis, pues no es lo mismo cambiando el orden del paréntesis, eso tiene que estar claro, ¿no? Eso lo vamos a eh, ver con varios ejemplos en los problemas. No hay más teoría, esa es toda la teoría. Con esto estamos listos para desarrollar ejercicios. Pero antes de pasar, no sé si hay algo que falte, algo pendiente. A ver, primer ejercicio, facilísimo. Porque nos dice de los siguientes enunciados, cuáles son proposiciones lógicas. Entonces, por ejemplo, el primer enunciado dice, el número 119 es primo. No me están diciendo, analiza si es primo o no es primo. No, solamente me están preguntando si es proposición. Y cuando uno enuncia, cuando uno dice algo, una afirmación, solamente hay dos posibilidades. O es cierta, por lo tanto es verdadero, o no es cierta, por lo tanto es falso. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, eh, el 5 de noviembre de 1520 fue miércoles. 5 de noviembre de 1520 fue miércoles. Nadie se va a poner a calcularlo, ¿no? Si fue o no fue. ¿Se puede calcular? Sí, pero no lo vamos a hacer. Solamente que si yo digo fue miércoles 5 de noviembre de 1520, solo hay dos posibilidades. O sí fue miércoles, por lo tanto es verdadero, o no fue miércoles, por lo tanto es falso. ¿De acuerdo? Entonces sí es proposición. Ni siquiera tengo que analizar si es verdadero o falsa. Lo mismo acá. ¿El número 119 es primo? Sí. Estamos afirmando. Solamente hay dos posibilidades. O si es primo, por lo tanto es verdadero, o no es primo, por lo tanto es falso, pero es proposición. Sí es. Ahora, la segunda dice, los números 2n, 2n más 2 y 2n más 4 son pares consecutivos. Ahí sí hay que tener cuidado en ese sentido, miren. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si n fuera igual a 3? A ver, vamos a reemplazar, ¿ya? El primero es 2n, sería 6. 2n más 2 sería 8. 2n más 4 sería 10. Sí, son pares consecutivos. Le damos check, ¿de acuerdo? Pero como no me dicen qué tipo de número es n, ¿qué pasaría, por ejemplo, si n fuera un tercio? Entonces, el primero, 2n, sería 2 tercios. Ahí nomás ya, falso, ¿no? Ese no es un número par, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo no puedo determinar el valor de verdad porque no sé qué tipo de número es n. Si n es un entero, sería verdadero. Si n es un número racional no entero, sería falso. Entonces, como no se puede determinar en algunos casos verdadero, en otros falso, esto se llama, esto no es una proposición. Se llamaría un enunciado abierto. Se va a convertir en proposición recién cuando n tome un valor. Pero sin ello no se puede determinar. ¿Sí? Entonces no es proposición. Y ahí está. No puede ser natural o no, por lo que la expresión es abierta. El tercero me dice, si el logaritmo de 10 es 1, entonces el logaritmo de 100 es 3. No me interesa saber si el logaritmo de 10 es 1 o no.
Solamente que hay dos posibilidades, o sí lo es si es verdadero o no lo es si es falso. Eso es una proposición y es una proposición compuesta por el entonces. Sí es proposición. Y la última me dice, el número 121 es cuadrado perfecto. Falso. Falso no. No es proposición. ¿Por qué? Porque es una interrogación. Deseos, mandatos, exclamaciones, interrogaciones no son proposiciones. Entonces solamente el primero y el tercero, alternativa C. A ver, lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta ahí? Está claro entonces, ya. Ahora sí, acá dice así, el profesor Andrés le dice a sus alumnos que determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones. No, dice, le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Por ejemplo, la primera me dice, no es cierto que 5 más 5 es 10 o 6 más 8 es 12. Miren, presten mucha atención acá. 5 más 5 es 10 es verdadero. 6 más 8 12 es falso. Ya, eso está claro. Pero yo les pregunto, y esto va para todos. Esta negación no es verdad que abarca a todo o abarca solo al primero. Es clave, ¿ah? Porque la respuesta es diferente. ¿A todo? Abarca todo. A todo, ¿no? Ya, Sí. muy bien. Muy bien, muy bien, no, muy bien, no. Miren, tengo esto. Por ejemplo, negación de P o Q. ¿Cuál tiene menos jerarquía? ¿La condicional o el O? Hemos dicho hace un instante. Lo, Pero, ¿la negación o el O? Me estoy equivocando. ¿La negación o el O? ¿Cuál tiene menos jerarquía? La- La negación. no, Entonces, esto va así. Lo acabamos de decir. Tiene menos jerarquía. Cuando no hay signos de ortográficos, coma, punto y coma, punto, entonces hay que usar la jerarquía de las condicionales y la negación tiene menos jerarquía que el O. Entonces no abarca todo, solamente abarca el primero. Entonces sería negación de verdadero o falso, así, solamente abarcando el primero. Negación de verdadero es falso y falso, falso es falso. Ahí está. ¿Quedó claro? Es clave eso, ¿ah? Chicos, cuando no hay esos signos de coma, punto y coma, punto, entonces hay que usar la jerarquía de los conectivos. Ahora, en el segundo dice es falso que, y ahí sí hay una coma. Ahí está la coma. Entonces, ahí sí, con la coma abrimos paréntesis. Así sería. Así, ahí sí abrimos paréntesis. ¿De acuerdo? Así, miren, vamos a escribirlo así. A ver, a ver, a ver. Con la coma, voy a abrir corchetes. Dentro dice, si 6 más 6 es 12, eso es verdadero. Entonces, 7 más 7 es 13, eso sería falso. O 4 más 10 es 14. Entonces yo les pregunto, dentro del corchete, ¿cuál tiene menos jerarquía? ¿El o la condicional? lo, El O. Lo, Así es. o, Y le puse 14 al otro. No, es verdadero. Ya. El O es el que tiene menos jerarquía. Entonces agrupo ellos dos. Ahí está. Esa es la manera correcta. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, falso, verdadero, ese es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, es verdadero. Y con la negación, falso. Si nosotros le hubiéramos puesto no respetando la jerarquía, hubiéramos encerrado así y nos da otro resultado. ¿Sí? Bueno, siguiente.
Dice, si 6 más 8 es 14, eso es verdadero, entonces no es cierto que, si bien es cierto no hay una coma, pero hay un corchete acá, ¿no? Acá hay un corchete así. Entonces ahí sí encierra todo lo demás. 6 más 5 igual 11, eso es verdadero. 8 más 8 igual 16 es verdadero, ¿no? Pero como hay una negación, verdadero y verdadero es verdadero, con la negación sería falso, y verdadero con falso me daría falso. ¿Sí? Y el tercero me dice, si 7 más 3 es diferente de 10, esto es falso. Tengo una condicional donde el antecedente es falso. Tengo que mirar el consecuente, ni siquiera lo tengo que mirar. Si el antecedente es falso, todo es verdadero. Ya está, se acabó. Cerrado, todo es verdadero. Ahí está. Entonces, alternativa, falso, 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 verdadero. Alternativa A. Pregunten, ¿ah? Con confianza. Profe, ese ya que era. Condicional inverso. Ok. Verdad, verdad. Ujú. El primero, este es falso, ¿no? Este es verdadero, ¿sí? Como es inversa, es verdadero, entonces falso. Ya que he puesto que, dado que son condicionales inversas. Pero para este problema no hacía falta. Antecedente falso, todo es verdadero. ¿Está claro? No hay preguntas. Sigamos, ¿ah? A ver. La proposición, o compro una laptop o compro un celular, además, es falso que si compro una laptop, entonces compro una tableta gráfica. Dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primero hay que simbolizar. ¿De acuerdo? Para simbolizar, por ejemplo, identificamos proposiciones simples. Compro una laptop, esa es una P. Compro un celular, Q. Compro una tablet, R o TE, ¿no? Vamos a darle otro valor. Ahí está. Compro una laptop P, compro un celular Q, T, compro una tableta gráfica. Ahí está. Ahora, lo primero que tengo que identificar es cuál es el conectivo mayor jerarquía. A ver, ¿quién me dice? Conectivo de mayor jerarquía en ese texto. Profesor, disculpe, ¿es según lo que vimos antes o ves que No, ahora acá sí sí, signo, tiene... acá sí hay signos de agrupamiento. Acá sí hay comas, hay A ver, puntos. El doble condicional. ¿Cuál? ¿Cuál? Distinción fuerte. El doble O. O compro una laptop o compro un celular. Disyunción fuerte. La disyunción fuerte. Ya. No. Miren, Conjunción. la conjunción. sí, Así sí, es. la conjunción. ¿Por qué? Porque la conjunción está junto al signo de mayor jerarquía. ¿Cuál es el signo de mayor jerarquía? El punto. ¿Quién está junto al punto? La conjunción, el además. Entonces, este es nuestra conectivo mayor jerarquía. ¿Qué cosas? El además, no, estoy escribiendo una flecha. Es un y, es una conjunción. ¿Qué es lo que va en el O izquierdo? Una disyunción fuerte. ¿Cómo sé que disyunción fuerte? Porque hay doble O. O sucede esto o sucede lo otro. O compro una laptop o compro un celular. O sea, disyunción fuerte de P con Q. ¿Qué es lo que va en el lado derecho? Dice, además, ya, es falso que, coma, negación. Y como hay una coma, abro paréntesis. Si compro una laptop, entonces compro una tableta gráfica. O sea, P, entonces T. Ahí está. Pero primero he empezado, ¿cómo? Con el conectivo de mayor jerarquía. Eso es lo primerito que debemos identificar. Ya está simbolizado. Ahora nos dice que este enunciado es verdadero. Ya, le ponemos, es verdadero.
¿Y cuál es el conectivo de mayor jerarquía? El I. ¿Y en qué caso el I es verdadero? El I es verdadero cuando los Ambos. dos son verdaderos. El primer paréntesis es verdadero y el segundo también es verdadero. Ahora, en el primer paréntesis es una disyunción fuerte. La disyunción fuerte es verdadera cuando son diferentes, pero yo no sé, puede ser verdadero o falso, puede ser falso o verdadero, no lo sé. Entonces pasamos al segundo. En el segundo es la negación del paréntesis. Si la negación del paréntesis es verdadero, es porque el paréntesis es falso. Y el paréntesis es una condicional. ¿Y en qué caso la condicional es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Único caso. Entonces yo ya sé que P es verdadero. Y ahora sí puedo pasar al primer paréntesis. El primer paréntesis era una disyunción fuerte que es verdadera. Para que sea verdadero tienen que ser diferentes. Pero P es verdadero. Como P es verdadero, entonces Q tiene que ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos da ahí? Verdadero con falso. Ah, pero ya tenemos todo. P es verdadero, o sea, compro una laptop, verdadero. Compro un celular, falso. Compro una tableta gráfica, falso. Sería verdadero, falso, falso, alternativa C. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, entonces aquí el que tiene más jerarquía es la I. Creo que dijo eso. Sí, ¿Cómo? porque está con el punto. En los signos de puntuación, el que tiene más jerarquía es el punto. Y nuestro I es el conectivo que está junto al punto. Ese es el que tiene más jerarquía, por eso. ¿Y si fuera una coma? O un punto y coma, por ejemplo. Si fuera punto y coma, también tiene más jerarquía que la coma. Ahora, si hubiera punto y coma y aparte un punto, ese ya no sería el que tiene más jerarquía, pues el punto es el que tiene más jerarquía. Ah, ok, ok. Es- ¿Sí? Me esperan un minutito, ¿sí? Un toque, me esperan. Ahorita regreso. Ya volví. A ver, ¿otra consulta queda? ¿O está claro ahora sí para continuar? Profesor, una consulta. Dime. Tipo, hay dos entonces, dos formas de poner las jerarquías, por así decirlo. Primero por los signos de negación, disyunción y eso, de acuerdo a su orden, y el otro por de acuerdo a quién esté más cerca al punto. No, al signo de mayor jerarquía. Por ejemplo, de repente no hay punto, pero hay punto y coma, y tiene más jerarquía que la coma, por ejemplo. Ay, ya, profesor, ya entendí. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. A ver, vamos a ver este problema, ¿no? Dice, Julio y Ramiro practican para un examen. En un determinado momento, Julio le dice a su amigo Ramiro, dado que el esquema molecular es contradicción, simplifica la compuesta. Ya, una conversación típica, ¿no? Entre dos amigos, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, el dato que le está dando se supone que está diciendo la verdad, ¿no?
ese esquema molecular, así le llaman, es una manera de decir proposición compuesta, es una contradicción. Cuando me dice que es una contradicción, se refiere a que es falso. O sea, si hiciéramos su tabla de verdad, todo nos daría falso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo. Esta expresión es falsa. ¿Sí? Es un i. Pero ahí hay un problema. Ya, nosotros sabemos que el i es falso cuando por lo menos uno de ellos es falso. Puede ser solo el primero, puede ser solo el segundo, puede ser ambos. Hay 3 casos. No sé en qué caso estoy. Entonces, tal vez lo que podamos hacer con esto es primero simplificarlo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a simplificar, en ambos corchetes hay condicional. Entonces, vamos a aplicar la ley de la condicional. Ahí está la ley. ¿Qué es lo que hace la ley de la condicional? El primero lo niega y el segundo lo copia igualito. Por ejemplo, si yo tuviera negación de T, entonces R, el primero lo niego. La negación del primero sería T. O el segundo lo copio igualito. El segundo es R. No haría T o R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué pasaría si yo tuviera así, no? S, entonces, negación de T. Lo mismo. El primero lo niego. Negación sería S, negación de S. O, y el segundo lo copio igualito, negación de T. Eso es lo que hace la condicional. El primero niega, el segundo copia igualito. Entonces, en el primero, por ejemplo, ¿cuál es el antecedente? El paréntesis. Entonces lo niego, le pongo una negación y en vez de el entonces le pongo un O. Lo mismo en el segundo corchete. Le pongo una negación al paréntesis y en vez de condicional le pongo un O. Ahí está. A eso se llama ley de la condicional. Ahora, vamos a negar la condicional. No, voy a negar el O. ¿Cómo se negaba el O? Con Morgan. ¿Qué es lo que nos decía Morgan? Niegas cada uno y cambias el O por un I. ¿No? En el otro también. Negamos cada uno y cambio el I por un O. Esa es la ley de Morgan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hemos aplicado la ley de Morgan. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ahora, absorción. En el primer paréntesis, en el primer corchete, aplicamos absorción. Ahí. Se repite P, pero cambiando su valor de verdad. Entonces es el de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Ahí está. Sería P o negación de Q. Ya está simplificado. Segundo corchete. En el segundo corchete no puedo aplicar absorción porque es la misma operación. Tengo un O y tengo, ahí no es absorción, es cuando son las operaciones contrarias. Cuando es la misma operación se aplica asociativa. ¿De acuerdo? Acá está la propiedad asociativa. No interesa cómo asocias, el resultado es el mismo. ¿Y qué es lo que voy a asociar? Voy a asociar a no P con no P. Obvio, ¿no? ¿Y qué me da no P con no P? No P. O sea, me daría lo mismo. Cuando tú tienes no P con no P, no P. O sea, te quería no P o no Q. Nada más. Finalmente, yo observo que en ambos paréntesis se repite no QO, acá también, no QO. Entonces, si se repite igualito, podemos aplicar distributiva, porque afuera está el I. ¿Cómo es distributiva? A ver, nosotros vimos así, de izquierda a derecha. Y lo que nos están presentando ahí es de derecha a izquierda. El que se repite, PO, PO es el que sale afuera, PO. Entonces, ¿quién se repite? Se repite no Q, no Q, entonces ese no Q sale. Sale no Q, el O sale y te quedaría un paréntesis pequeño que sería P y no P. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, esto, mira, lo hemos reducido un montón. Esto es falso, porque no dice dato, es una contradicción, es falso. Entonces, como es falso, ahí le ponemos falso, ¿sí? Pero el primer paréntesis es falso. Yo tengo P y no P, eso es falso. Pues son diferentes. En un I, si son diferentes, es falso. Entonces, como el primero es falso, el segundo tiene que ser falso. Para que todo sea falso, es un O.
Para que sea falso, ambos tienen que ser falsos. Entonces no Q es falso. Y si no Q es falso, significa que Q es verdadero. O sea, todo lo que hemos hecho es solamente para determinar, nos ha servido solamente para determinar que Q es verdadero. Este es el problema más largo de todos, ¿no? De los 10 problemas es el más largo. Los demás no son así, son un poquito más cortos. Ahí no termina. No, profe, ahí termina. No, ahí no termina porque dice, utilizando esto, simplifique la proposición compuesta P y Q, entonces no P. ¿De acuerdo? Utilizando eso, simplifique ese resultado, Q verdadero, hay que simplificar. Entonces, en vez de Q escribo verdadero, ahí está. ¿Qué me da PI verdadero? Cuando queremos saber PI verdadero, podemos hacer su tablita. O sea, yo tengo PI verdadero. Quiero saber qué me da PI verdadero. P puede ser verdadero o falso y verdadero siempre es verdadero. Verdadero con verdadero, verdadero. Falso con verdadero es falso. Entonces, ¿qué me sale? Me sale igualito a P. Por lo tanto, ¿qué nos da? Nos da P. Nada más. Ahí está. Y aplicamos ley de la condicional última vez. Negación del primero, no P, o el segundo lo copio igualito. ¿Y qué me da no P con no P? Me da no P. Eso es lo que quedó simplificado al final. No P es la alternativa C. Ahí está. A ver, Profe, una yo sé que pregunta. está procesando la información. Dime. Profe, y digamos, ¿no se podría, digamos, eliminar el paréntesis, digamos, de no Q o no P para que haya una absorción? ¿No se puede hacer eso? ¿Eliminar el No, paréntesis? no, porque hay, por algo, es como en una operación. Mira, yo te pregunto lo siguiente, ¿no? De repente tú tienes una operación de números, 2 por 3 más 5, ¿y qué pasaría si nosotros eliminamos los paréntesis? ¿Me da lo mismo o ya no es lo mismo? Ya no, ¿no? Ya no, pues no se puede eliminar. Ujú, Ya, profe, ok, gracias. muy bien. Ojo que primero ha sido las leyes lógicas y luego ha sido los axiomas de los números reales. ¿No? Conmutativa, asociativa, distributiva, eso se basan en las leyes lógicas. O sea, la lógica, digamos, es la base de la matemática que conocemos, ¿sí? Otra pregunta, a ver. Ya, vamos a continuar entonces. 5. A ver. Dice, ¿cuál o cuál es de las siguientes proposiciones es una contingencia? Juegas o no eres joven, pero eres joven, en consecuencia juegas. Hay dos proposiciones, juegas y eres joven, ¿no? Vamos a poner, ahí está. Juegas o no eres joven, P o no Q, pero eres joven, en consecuencia juegas. Ojo que el que tiene más jerarquía es el en consecuencia, porque está con el signo de mayor jerarquía, el punto y coma. Ahí está. ¿De acuerdo? En consecuencia juega. Ya, muy bien. Hay dos maneras. Primero, por ejemplo, dentro del corchete, absorción. ¿No? Se repite cambiando su valor de verdad. Entonces nos quedaría el de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. ¿Cómo sería el de afuera? Ahí está. Q y P. Ahí está. Ahí, por ejemplo, ahí se podría aplicar tabla. Por ejemplo, si nosotros aplicamos tabla, ahí nomás, ¿ah? El I es verdadero, falso, falso, falso. Y P es verdadero, verdadero, falso, falso. Condicional, verdadero con verdadero, verdadero. Y todo lo demás antecedente falso es verdadero. O sea, ¿este qué es? Es una tautología. Nos preguntan cuáles son contingencias. Este no es. Este es tautología. Pero si nosotros continuamos haciendo tabla, perdón, haciendo leyes lógicas, negación del antecedente, mira, el antecedente lo niego, era P y Q, lo cambié, no P o no Q. Lo negué y en vez del entonces pongo un O.
Y ahí podemos aplicar como es la misma operación o asociativa. ¿Qué voy a asociar? Voy a asociar a no P con P, porque no P con P me da verdadero. Y entonces me quedaría verdadero o no Q, pero en un O, si uno es verdadero, todo es verdadero. Me quedaría verdadero. ¿Sí? Ya tenemos uno, ¿ah? Segundo, dice, si no te gusta la fresa, entonces te gusta la mandarina, además no te gusta la mandarina. Bueno, el que está con mayor jerarquía es el entonces. No te gusta la fresa, podemos ponerle fresa que sea P y te gusta mandarina que sea Q. Entonces, si no te gusta la fresa, no P, entonces abrimos paréntesis, ¿te gusta la mandarina o no te gusta la mandarina? Así sería. Pero el consecuente, como son diferentes, Q y no Q, y es un I, es falso, porque son diferentes. Uno de los dos es falso, todo es falso. Ahí está. Ahí, por ejemplo, se puede hacer tabla, por ejemplo, o también puedes aplicar leyes lógicas, ¿no? Sería, niegas el primero o el segundo lo copias igualito. Ahí está. Sería P o falso. Ahora, ¿qué cosa es P o falso? Si tienes alguna duda, hazte tabla. A ver, P o falso, nuevamente. P puede ser verdadero o falso y falso siempre es falso. Verdadero con falso. Verdadero con falso. ¿Qué nos da? Pues nos da verdadero, ¿no? Y falso con falso nos da falso. O sea, el resultado es igualito a P. Por lo tanto, nos queda P. Ah, ¿y qué cosa es P? Acuérdate, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Pues eso es contingencia. Esa es contingencia. Y el último. Tenemos tres. Joaquín estudia en San Marcos o no trabaja, esa es otra, pero no vive en Jesús María. Entonces, una sería Joaquín estudia en San Marcos, otra sería Joaquín trabaja y la otra sería Joaquín vive en Jesús María. ¿De acuerdo? Entonces, en esta, a ver, yo les pregunto, yo estoy seguro que me han captado la idea. ¿Cuál es el conectivo de mayor jerarquía? Eli. ¿Qué palabra está usando Eli acá? Porque hay varios sí. Sin Sin embargo, embargo, así es. Se le llama conjunción, ¿no? El sin embargo. ¿Por qué el sin embargo es el que tiene más jerarquía? Porque está con el punto. Ahí está. ¿Sí? Es el que tiene más jerarquía. Entonces, a un lado, o sea, ese I es el que tiene más jerarquía. A un lado dice, Joaquín estudia en la San Marcos, ese sería P, o no trabaja o no Q, pero el pero es un I, ahí está, un I, no vive en Jesús María, ese es, no vive, negación de R. Ahí está. Ya tengo ese lado. Luego, sin embargo, trabaja que era R, y no estudia en San Marcos, no P. Ahí está, ya está. ¿Sí? Ahí está. Una vez que ya está simbolizado, eh, acá sí no recomiendo hacer tabla porque como hay tres proposiciones, habría que hacer una tabla de 8 filas. En la pregunta 10, ahí sí vamos a hacer obligadamente 8 filas. Acá no. Por ejemplo, esta última parte yo podría escribir así. Negación de la negación de R, así, y negación de P. O sea, doble negación. Es lo mismo, pero para factorizar, entre comillas, factorizar negación de R, me quedaría negación de R, en vez de I, un O, P. Así nos quedaría. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve? Esta expresión, este paréntesis verde, es idéntico al otro paréntesis verde, son idénticos. Solamente que en el de la derecha hay un menos afuera. Entonces, si los paréntesis son idénticos, con el menos afuera son diferentes. Y si yo tengo dos proposiciones diferentes en una conjunción, porque es un i, me va a dar falso. De todas maneras, no va a dar falso. Todo sería falso. ¿Sí? Entonces nos preguntaban contingencia solamente la segunda. Alternativa B. Ahí está. A ver, lo dejo un momento ahí.
Profesor, disculpe, no entendí muy bien eso de que, bueno, siempre sale falso, ahí no se aplicaría la ley esa donde, o sea, sería negativo, disyunción, negativo, eh, con- eh, conjunción, negativo, Q, así. Te explico acá, de repente, creo, me pareció capté tu idea, pero mira, de manera general, si tú tienes una proposición A y otra proposición negación de A, ellos son diferentes. ¿Qué significa? Que si A es verdadero, la negación es falsa. Si A es falso, la negación es verdadera. O sea, uno de los dos de todas maneras es falso y el otro es verdadero. Solo que yo no sé cuál es cuál, pero sí sé que uno es falso. Entonces, si yo le pusiera un I, como uno es falso, todo es falso. Pero si yo le pusiera un O, diría, uno es verdadero, entonces todo es verdadero. Entonces, ¿qué pasó con los dos paréntesis verdes? Solamente los paréntesis son iguales. Era como ponerle A y el otro también es A. Ah, ya. Pero hay una negación afuera. Con la negación ya son diferentes. Y es un I. Si son diferentes en un I, siempre me va a dar falso. ¿Ahora sí? Ujú, sí, sí, Claro. profesor, entiendo. Muchas gracias. Otra consulta, lo demás, a ver. Hace rato, Profe, ¿verdad? Dime. en la separata, en la 2 dice, antes de la de más hay una coma, punto y coma. Antes del además, pero en la 2 no hay además. Si no te gusta la fresa, ¿dónde es? A ver. Esa no cambia, ¿no? Dice, Porque a mí no me ya, salía a por ver. ese punto y coma. Acá, la que he puesto. Ajá, Ahí he puesto. A ver, vamos a ver ya. Y ese, ya. Está mal. Lo que pero pasa es que, ahí no se podría sí, poner el falso. claro, exacto. Eh, ¿Te gusta la mandarina? Entonces te gusta mandarina, además no te gusta la fresa. Mira, lo que pasa es que estaría mal escrito porque con esa No, coma, digamos que estarían en la misma jerarquía, no, un el punto y mismo coma. nivel, Punto y claro. coma. Punto y coma. Ahí sí Sí, cambia, ahí sí por eso. cambia, ahí sí cambia. ¿Así está en la separata? ¿Así? Sí, No te creo. Ahí sí cambia, porque ahí pero, quedaría encerrado todo lo del inicio. ujú, Sí, no saldría quedaría así. así. No. Era no P, entonces Q, y, y no, así, ahí cambia, ¿sí? Ahí cambia. A ver, vamos a ver qué nos da, ¿ya? Si fuera así, condicional sería P o Q, y no Q, absorción, me quedaría el de afuera, que es no Q, me quedaría el I, y me quedaría P. No, sí, es contingencia. P y no Q es contingencia. No es No necesario lo que hubiera solamente quitado. esté uno. Para que sea contingencia no es necesario que Claro. solo Es esté que, uno. es que mira, claro, ese también es contingencia. O sea, si tú haces tu Eh, tabla, ahí, mira, hacemos la tablita. A ver, perdón. Aquí nomás, acá nomás, acá nomás. Si nosotros hacemos la tablita, PI, negación de Q, así. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Negación de Q es falso, verdadero, verdadero con falso, falso. En el I basta que uno sea falso, todo es falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Falso con falso, falso. Falso, verdadero, falso. Es contingencia. Entonces no había necesidad de quitarle. De repente, sí, que pensé que para que sea contingencia tenía que haber solo un valor. no. Contingencia es que el resultado final tenga verdaderos y falsos. Esa es contingencia. Eh, Puede ser una eso. proposición, dos, tres, cualquiera. ¿Sí? Yo lo hubiera Pero, dejado inclusive más interesante si se queda el punto y coma. Listo, continuamos. Ay, disculpe, hace un buen rato que no voy a leer el chat. Ojalá que no haya consultas y lo he dejado de ver. A ver, vamos a ver el chat. ¿Dónde está? Ya. Dice E y B son las mismas. ¿En cuál E, B? Sería en la que hicimos ahora, sí, pero al final no era ninguna de esas alternativas. Ya. Menos mal. Menos mal. Ya. Creo que no hay más consultas, ¿no? Eso era.
ya. Listo. Continuemos. Nos queda 23 minutos. A ver, dice así. Un profesor de aritmética, debido a que el examen estuvo difícil, se sintió mal. A veces pasa con los profesores. Ha habido casos en el cual yo tomo un examen y nadie ha aprobado. De verdad, en la universidad también pasa así. Y cuando nadie aprueba, uno se siente mal, ¿no? Pero uno es fuerte, pues, y aguanta, no importa, pues ya jalaron, pues, ¿no? Ya, entonces nos dice, bonificará con 2 puntos a cada alumno que encuentre las proporciones equivalentes. Dice, a los alumnos que encuentren las proporciones equivalentes, les va a dar 2 puntos extra. Por ejemplo, vamos a ver, dice, Dante recibe medalla si obtiene una nota superior a 16. Hay 2 proporciones simples. Dante recibe medalla, Dante obtiene nota superior a 16. Entonces, la primera dice, y esta es importantísima acá, el sí. Esa es una condicional. El sí es una condicional, pero quiero que presten mucha atención acá. El sí. El sí es condicional, pero tiene la particularidad que lo que va inmediatamente después del sí es el antecedente. Entonces, si el sí está al inicio, es directo. Si el sí está al medio, es inverso. ¿Sí? Es como que yo diga, por ejemplo, es como que yo diga, me fui de viaje si estoy de vacaciones. ¿Cuál es el antecedente? Estoy de vacaciones, por más que vaya al final. Me fui de viaje si estoy de vacaciones. Entonces acá el antecedente es obtiene una nota superior a 16, o sea, Q, entonces P. Ese es Q, entonces P. Aplicándole la condicional sería no Q o P. Ahí está, ya tengo el primero. Segundo, el segundo me dice, ¿es falso qué? ¿Es falso qué? Y hay una coma. ¿Es falso qué? Coma. Ajá. Entonces niego y abro paréntesis. Dice, Dante no recibe medalla, o sea, sería no P, pero el pero es un I, Q tiene nota superior a 16, o sea, Q, así. Ahí está. ¿De acuerdo? Y aplicando Morgan, negación del primero sería P o negación de Q. Ahí está. Sería P o negación. Pero el O es conmutativo, entonces ellos dos son iguales. Ellos dos son iguales, solamente que están cambiando de lugar, pero el O es conmutativo. Ya tengo dos que sí son equivalentes. Tercero, Dante no recibe medalla puesto que, el puesto que es condicional inversa. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Obtiene nota superior a 16. Ese viene a ser Q. Sería no obtiene, no Q, entonces no recibe medallas, no P. Si aplicamos ley de la condicional, sería Q o negación de P. Ahí está. Este no es lo mismo, ¿ah? Las anteriores eran no Q o P. Este es Q o no P, ese es otro, ese no es. Y el último dice Dante no obtiene nota superior a 16 y recibe medalla. Ahí está. No Q y P. Este tampoco es igual, porque es un I, las demás están con O. Entonces solamente el primero y el segundo. ¿Sí? Primero y segundo. Alternativa A. Profesor, disculpe, Dime. ¿por qué Q entonces P pasa a ser no Q o P? Por la hereda condicional. Voy a escribir acá. Voy a escribirla. ¿Sí? La ley de la condicional era P, entonces Q era así. El primero se niega o el segundo se copia igualito. Esa es la ley. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero en el problema 1, en el apartado 1, el primero viene a ser Q. Por eso niego el primero, no Q. Pongo un O y el segundo lo copio igualito. Ok, gracias. Muy bien. Otra consulta, jóvenes. Sigo entonces, sigo. Ya.
Problema 7. Uy, recién estamos en problema 7. Ya. Dice así. Si María viaja a Cusco, ahí hay una proposición, María viaja a Cusco, o no sale de vacaciones, otra, María sale de vacaciones, entonces María no viaja a Cusco ni sale de vacaciones. Solo hay dos proposiciones simples. Ahí está. María viaja a Cusco, María sale de vacaciones. Vamos a simbolizar, pero para simbolizar hay que identificar el conectivo de mayor jerarquía. Y es el entonces. El entonces está entre dos comas. Ese entonces es el de más jerarquía. No hay punto y coma, no hay punto, la coma es el signo de mayor jerarquía. Entonces, el entonces es una condicional. Al inicio dice, María viaja a Cusco, ese sería P, o no sale de vacaciones. Y luego dice, María no viaja a Cusco, ni, el ni es un I seguido de una negación. Ni sale de vacaciones. Ahí está. ¿Sí? Ahí están, ya hemos simbolizado. ¿De acuerdo? Y entonces hay que ver a cuál es equivalente. Entonces, lo primero, ley de la condicional. El conectivo mayor que requiere es una condicional. Entonces, ley de la condicional. Ahí está. El primero se niega o el segundo se copia igualito. ¿Cuál es el primero? El primero es el paréntesis. Vamos a negar el paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces lo copio, pero con su negación. Mira, lo copié con negación. Y en vez del entonces escribo un O. El segundo lo copié igualito. Ahora, ¿cómo niego el primero? Aplicando Morgan. Negación de P, en vez de un O, le cambio por un I. Negación de la negación de Q sería Q. Hemos aplicado Morgan. Ahora, a ver, analizamos un momento. Yo tengo que se repite no PI y al otro no PI. Distributiva, porque afuera está el O. Ese que se repite sale. O sea, ¿quién va a salir? Va a salir no PI. Abro paréntesis y escribo lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Q o no Q. Pero, ¿qué cosa es Q o no Q? Q o no Q son diferentes. Como son diferentes, eso viene a ser verdadero, porque es un O. Entonces nos quedaría no P y verdadero. ¿Ahí está? ¿Y qué cosa es no P y verdadero? Entonces, si tienes dudas, haces tablita. Nuevamente, no P y verdadero. A ver, tablita. Verdadero siempre es verdadero. No P es falso o verdadero. Falso con verdadero, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. El resultado es igualito a no P. Por lo tanto, me queda no P. ¿Qué cosa es no P? María no viaja a Cusco. Alternativa D. Listo. Alternativa D. Profesor, una consulta. Te escucho, te escucho, te escucho. En el boletín no hay coma después del entonces. ¿Eso afectaría? No hay coma después del entonces. Eh, a ver, acá. Lo que pasa es, mira, esta coma no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque, porque no hay ningún otro signo de puntuación. Entonces, entre los conectivos que están, ¿qué conectivos hay en total? El I, el O, el entonces y el negación. Entre ellos, ¿cuál tiene más jerarquía? El entonces. Entonces, O sea, así no haya ninguna coma, igual iba a estar al medio. ya. Gracias. Muy bien. Pero debería estar igual, ¿la? Pues muchas dudas ha generado. Lo que han copiado del PDF al PPT, ahí no sé si le han puesto su soporte. ¿Qué será? Bueno, otra consulta. Ya, continuamos. Los dos últimos están más fáciles. Este todavía está parece un poquito operativo. Dice, en clase de aritmética, 3 alumnos escribieron estas proposiciones en la pizarra. ¿Quién o quiénes escribieron una tautología?
Miguel escribió, Julia acude al dentista porque tiene dolor de muelas, pero no tiene dolor de muelas. Ese pero es el de más jerarquía porque está con la coma, ¿no? Ahí está, el pero. ¿De acuerdo? Entonces vamos colocando P, Julia acude al dentista, Q, Julia tiene dolor de muelas. Entonces, el por qué es una condicional inversa. Entonces sería un Q, entonces P, así, cierro paréntesis, el pero es un I, no tiene dolor de muelas, que sería no Q. Ya tengo simbolizado el primero. Puedo aplicar tabla, puedo aplicar leyes lógicas, cualquiera. Aplicando leyes lógicas, tengo Q, entonces P, niego el primero o el segundo lo copio igualito. Ahí está. Ahora, por absorción, si se repite igualito en operaciones contrarias, nos queda no Q. O sea, ¿esto qué es? Esto es una contingencia. No Q es falso, verdadero, contingencia. Contingencia. ¿De acuerdo? Siguiente. Pero dice, si Julia tiene dolor de muelas o no acude al dentista, entonces sería Julia tiene Q o no P, así sería, coma, porque hay una coma, paréntesis, entonces no tiene dolor de muelas, sería no Q. Luego hay un punto, como hay un punto, cerramos todo, sin embargo es un I, tiene dolor de muelas, Q, ya está, ya tenemos la simbolización, ahí está. Podemos usar tabla, leyes lógicas, el que ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, por leyes lógicas, como el conectivo del corchete viene a ser la condicional, aplicamos ley de la condicional. El primero lo negamos. Ahí está. La negación, ojo, la negación de Q o no P es no Q y P. Morgan, ¿no? Ahora, dentro del corchete se repite no Q en operaciones contrarias. Igualito. Absorción. ¿Qué nos da? Nos da no Q. Entonces nos quedaría no Q y Q. Como son diferentes, en un I eso es falso. Esa es una contradicción. Último, Diana. ¿Qué dice Diana? Diana dice, si Julia tiene dolor de muelas, ese es Q, acude al dentista, entonces acude al dentista, entonces P, ahí está, pero el pero es un I, no acude al dentista, no acude al dentista, sería no P, hay un punto y coma, encierro todo, sí y solo sí, ahí está, sí y solo sí, no tiene dolor de muelas, que sería no Q, ni, el ni es un I seguido de negación, ni acude al dentista, ni P, ya está. Esa es la simbolización. Ahora, no hay una ley, ojo, no hay una ley que simplifique la bicondicional. No se puede simplificar mediante una ley. Ahí se extienden. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer, por lo general, es comparar. No lo vas a operar, vas a comparar lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. Nada más. Por ejemplo, a la izquierda, ley de la condicional. Q entonces P, no Q o P. Ahí está. Dentro del corchete de la izquierda voy a aplicar absorción. Se repite no P cambiando el valor de verdad. Entonces sería no P y no Q. Y lo que nos queda en la izquierda es lo mismo que nos queda en la derecha. Ahí está, es lo mismo. Entonces, como son iguales, en una bicondicional eso es verdadero. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Esto viene a ser una tautología. ¿De acuerdo? Tautología. Muy bien, entonces solamente el último, ¿no? El último es Diana. Alternativa C. Pueden preguntar, me estoy quedando sin voz ya, ya estamos terminando las 6 horitas de clase. El chat, por si acaso. A ver, vamos a ver. El chat. No hay. Ah, ya tenía la respuesta. Ya, sigamos. No hay preguntas. 9. En el 9
Es fácil porque nos dan una tablita. Este es un nuevo conectivo. Y en este nuevo conectivo nos dice que solamente va a ser falso cuando los dos son verdaderos. Nada más. Solo es falso cuando los dos son verdaderos. Y nos piden simplificar esta expresión. Entonces, hacemos la tabla. Miren, ahí está. Lo copio y ahí está la tabla. Hacemos la tabla. ¿Sí? A ver. Primero escribo no P. No P viene a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Escribo Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Ya está. Solamente es falso cuando son ambos verdaderos. Ellos son verdaderos. Este es el único caso que no va a dar falso. Todo lo demás son verdaderos. ¿De acuerdo? Ahora, al otro escribo no Q. No Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora, ¿en qué caso ambos son verdaderos? En el segundo y en el cuarto. Estos son los que no van a dar falsos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pero ese resultado, verdadero, falso, es idéntico a Q. Entonces, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a Q. Ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Q. Alternativa B. A ver, acá. ¿Alguna consulta aquí? Chicos, ¿está claro? Último. No, pero ya, no importa ya. Pero dígame si me estás escuchando. De repente me quedé solo, me he lajeado y nadie me está escuchando. ¿Se está escuchando todavía? Sí, profesor. Pensé que me había lajeado ya. Último. Ajá, dice así. Último. Dice, Karen le pide ayuda a su prima Marta, experta, no sabía que había eso, ¿no? Experta en tal, ¿verdad? Esa especialización. Y le dice, ayúdame con ese enunciado, y le da un enunciado. Y Karen dice, obtuvo que ese enunciado es una contradicción. Pero Marta corrigió sus errores. O sea, al final la experta creo que era Marta. Karen le pide, Karen le pide ayuda a su prima Marta. Karen había obtenido que es una contradicción. Y su prima, que es la experta, le dice, oye, un momentito, no es contradicción, hay algunos errores. Y nos dice, ¿en cuánto se equivocó Karen? A ver, no es cierto que, ya, Julia estudia, esa es una. Julia prueba, esa es otra. Julia trabaja, esa es otra. Ahí está. El conectivo mayor jerarquía al ojo, ¿cuál es? Por lo tanto. Por lo tanto, porque está con el punto. El sí, solo sí, está con el punto y coma. Por lo tanto, tiene más jerarquía porque está con el punto. Entonces, primero va, por lo tanto es una condicional. A la derecha está o Julia estudia o no trabaja. O sea, sería P disyunción fuerte R. Y a la izquierda dice, no es cierto que, a ver, negación, Julia estudia es P, pero no aprueba el examen. Sería pero no Q, no aprueba el examen. Cierro, punto y coma, hay una bicondicional, no estudia. Sería no P. Ahí está. Entonces sería así. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya está simbolizado, de repente antes de hacer tabla, podemos simplificar un poquito, por lo menos un poquito. En el primer corchete aplico ley de la condicional. No, Morgan, negación del I, Morgan sería no P o Q. Y no P o Q es la condicional. Entonces, solamente pongo condicional. Ese es más fácil. Ahí está. P va 4 verdaderos, 4 falsos. Q va 2 verdaderos, 2 falsos. Y R va de uno en uno. Verdadero, falso, etcétera. Entonces, ahí está la expresión, el conectivo mayor jerarquía es la condicional. Empezamos con el paréntesis. El paréntesis viene a ser una condicional, P entonces Q. P entonces Q
es falso cuando el antecedente es verdadero, consecuente es falso. O sea, en estas dos casillas. Esas son las únicas que va a ser falsa. Todo lo demás es verdadero. Ya está. Escribo negación de P. Negación de P es lo contrario a P. 4 falsos y 4 verdaderos. Ahora, la condicional. Para que sea, para que nos dé verdadero, es bicondicional, tienen que ser iguales. Los dos primeros son los únicos diferentes. Todo lo demás son iguales. Entonces, los dos primeros son falsos y todo lo demás son verdaderos. Ya está. Fácil. Al otro lado, escribo P, 4 verdaderos, 4 falsos. Escribo negación de R. Negación de R sería falso, verdadero, así. Disjunción fuerte, cuando son iguales, es falso. Por ejemplo, en el segundo es falso porque son iguales. Cuando son diferentes, es verdadero. Por ejemplo, el primero es verdadero porque son diferentes. ¿Sí? Por eso nos haría verdadero y etcétera. Finalmente, los dos de rosado mediante la condicional. La condicional nos decía, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es el único que es falso. Por ejemplo, ¿cuál sería falso acá? Antecedente verdadero, consecuente falso. Acá ellos dos. Ahí está. Antecedente verdadero, consecuente falso. Pero también acá, en la penúltima. Hay entonces 3 falsos. ¿Cuántos verdaderos? 5 verdaderos. Entonces, ¿en cuántas le corrigió? Le corrigió en 5. Alternativa C. A ver, preguntas. Dime. Disculpe, es que en esto hay, o sea, no, o sea, así es como se hace cuando son 3 esta vez, o sea, 3 letras, o... Siempre. Es que P, por eso les había dicho, el primero va de 4 en 4, 4 verdaderos, 4 falsos. El segundo, de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y el último, de 1 en 1, un verdadero, un falso y así. Ahora, si hubieran 4 proposiciones, el primero iría de 8 en 8, el otro de 4 en 4, el tercero de 2 en 2 y el último de 1 en 1. Siempre es así. Ok. Y profesor, disculpe, pero aquí en esto de cuántos valores de la matriz principal se equivocó Karen, o sea, no entiendo muy bien, es que dice que su resultado fue una contradicción, Sí, entonces, Karen dijo que era contradicción. ¿Qué significa contradicción? A ella le salió que todos eran falsos, Ay, ay. No entendía la pregunta tampoco. ¿no? y Karen dijo, ojo, Karen le dice a Marta, oye, ayúdame, pues mira, a mí me han salido todos falsos. Y Marta, que es la experta, le dice, no, un momentito, solamente hay 3 falsos. ¿En cuánto estás equivocado? En 5. pero contradicción no sería que al final todo te sale falso, 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 así. Sí, eso le salió a Karen. Mm, Karen no es la experta. Ok, pero es que no entiendo muy bien por qué dice que 5 serían los valores de la matriz principal eh, en No, el que se le dice, equivocan. a ver, Karen le pide ayuda a Marta. Marta es la experta. Karen le dice, oye Marta, hazme un favor, ayúdame en esta tabla. A mí me han salido todas falsas. O sea, Karen le dice, a mí me han salido, las 8 me han salido falsas. Es una contradicción. Ah, ya. Y Marta le dice, no, un momentito, solamente hay 3 falsas. Te has equivocado en 5. Ok, profesor. Sí, entiendo. Perfecto. Claves para cerrar. Practiquen, ¿ah? Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Tomen captura ahí. Listo, chicos, estamos 2 y 1. Me pasé un minuto. Si me paso 2 minutos, me descuentan. Chao, nos vemos. Nos vemos próximo jueves. ¿Sí? Chao. Muchas gracias, profe. Cuídese. Gracias, Ah, profesor. ya, Gracias, nos profesor. vemos. Gracias, profesor. Chao.